de Sean en los primerísimos episodios, la imagen de la Green estaba firmemente ligada al papel del firme y consolidado padre Ben Cartwright en la clásica serie Bonanza. Sin embargo, pocos saben que una vez estuvo a punto de tomar una decisión importante: cancelar la serie, ya que sentía que su personaje y la trama ya no reflejaban el formato que buscaba. Pero el viaje de Long Green no terminó con estos conflictos iniciales. Después de que las tensiones con el equipo de producción disminuyeron, se metió en peleas aún más feroces. Esta vez, con sus compañeros actores, a quienes una vez había considerado hermanos. Tuvo una acalorada discusión con Perel Roberts, hasta el punto de que el equipo de filmación se vio obligado a separarlos para evitar que la situación se saliera de control. Poco tiempo después, Green volvió hasta entrar en conflicto con Michael Lone sobre la dirección del programa, sobre cómo Bonanza debía evolucionar. ¿Debería ser un retrato humano del oeste o simplemente una aventura comercial? Cada uno tenía sus propias convicciones, y Green, que una vez vio la actuación como una responsabilidad moral, no hizo concesiones fáciles. Luego, en 1972, ocurrió la tragedia cuando Dan Blocker, su cercano compañero, falleció. Green se hundió en una enseñanza insuperable. Les dijo en voz baja a sus amigos que la serie en realidad debería haber terminado 6 temporadas antes. Para él, Bonanza había perdido su espíritu original, el vínculo que unía a O'Connor y a los actores como una verdadera familia. Detrás de la cámara, la verdad era más oscura que cualquier guión jamás transmitido. Lion Heyman Green, su nombre de nacimiento, nació el 12 de febrero de 1915, en Ottawa, en medio de uno de los inviernos más duros que jamás haya experimentado Canadá. La temperatura descendió a 40 Celsius. El viento silbaba a través de las calles cubiertas de nieve, y en el pequeño apartamento, en el número 127 de Clarence Street, un niño envuelto en una vieja manta militar dio su primer grito. Su padre, Daniel Green, había huido de Rusia en 1902 para escapar del cruel pogromo contra los judíos. En su nuevo hogar, abrió un pequeño taller de zapatería, trabajando diligentemente de la mañana a la noche y ganando escasos $8 por semana en tiempos de guerra. La familia de 6 personas se apretujaba en el apartamento de solo 2 habitaciones, donde también vivían los abuelos de Lion, que no hablaban una sola palabra de inglés. El pequeño Lion no tenía cuna, solo una cama improvisada hecha de sacos rellenos de periódicos viejos. Estos periódicos luego se convirtieron en sus primeros amigos, quienes le enseñaron a leer. Pero antes de aprender las letras, tuvo que aprender a sobrevivir. En 1918, cuando la gripe española arrasó Ota, más de 200 personas murieron en la ciudad en unas pocas semanas. Len, con apenas 3 años de edad, enfermó tan gravemente de neumonía que todos pensaron que no lo lograría. Su abuela, en su simple y desesperada convicción, obligó a su pequeño nieto a tragar ajo crudo, mezclado con miel cada hora durante semanas. Como por un milagro, sobrevivió. Desde entonces, el nombre Lion pareció León, para llevar consigo el significado de una supervivencia milagrosa. Su madre, Dora, trabajaba 14 horas diarias en la fábrica y recibía 15 centavos por cada hora extenuante. Por las noches, cuando regresaba a casa en el frío helado, a menudo traía periódicos usados que encontraba en los barrios más acomodados. No para quemar,
sino para enseñarle a Leijen a leer, creyendo que la educación era el único billete de entrada que podía liberarlo de la pobreza persistente. Luego, el 15 de marzo de 1922, el destino volvió a atacar. A las 14:47 se produjo un incendio en la zapatería de Daniel Green. Un cortocircuito en una línea eléctrica combinado con el vapor del betún, y en pocos minutos las llamas envolvieron todo el negocio. Daniel se precipitó al fuego tratando de salvar sus viejas herramientas. Sus manos quedaron gravemente quemadas y toda la fortuna, valorada en $400, unos $6,000 actuales, quedó reducida a cenizas. Sin seguro, sin alquiler, fueron expulsados del apartamento y tuvieron que buscar refugio en el sótano de la Sociedad Benéfica Judía en Chapel Street, donde se apretujaban familias en la húmeda oscuridad. Lien yacía en una vieja cama de hierro del ejército y se despertaba cada noche por los gritos en sueños. Las llamas y los ruidos del fuego lo persiguieron durante mucho tiempo. Esta herida emocional se convirtió en una parte profunda de su ser, el miedo a las deudas y la pérdida. Más tarde, cuando fue la estrella de Hollywood Lon Green, mantuvo una precaución casi obsesiva. Nunca invirtió todo su dinero en un proyecto, siempre preparado para lo peor. Afortunadamente, Daniel recibió un préstamo de $50 de la comunidad judía de préstamos y reabrió una tienda más pequeña. Pero el recuerdo del fuego permaneció profundamente grabado. La familia nunca se recuperó por completo y Lan nunca olvidó esa tarde. En 1982, el joven de 13 años asistió al Lisgar College, una antigua escuela pública con largos pasillos y olor a madera húmeda. En el otoño de ese año, su maestro lo eligió para una obra escolar llamada El Bosque Encantado. El papel era solo el de un árbol, pero era la primera vez que León sentía el poder del escenario. En la tenue luz amarilla, permaneció quieto, escuchó al público y se dio cuenta. Quizás este era el único lugar donde ya no tenía más miedo. Por eso, en lugar de permanecer mudo como exigía el guión, se mantuvo erguido, respiró hondo y habló con voz atronadora. En solo 5 minutos pronunció un discurso improvisado en el que ridiculizaba al concejal corrupto de Ottawa. El público quedó atónito. Luego estallaron las risas que rompieron la atmósfera seria. Comparó al alcalde Frank Plant con Rottenwood, madera podrida, e incluso mencionó el escándalo de los $0,000 del que todos hablaban en la ciudad. 3 concejales furiosos se levantaron con la cara roja y se fueron. La esposa del alcalde, que no pudo reprimir su indignación, presentó una petición para que Lien fuera expulsado de la escuela. Fue suspendido de clase durante una semana, pero justo en este silencio sucedió el milagro. El profesor de teatro llamó a Lyon al aula vacía, le puso la mano en el hombro y dijo lentamente: «Esta noche has hecho algo que muy pocos tienen el valor de hacer». Dijo la verdad. Le enseñó 2 cosas que acompañaron a Lien toda su vida. El poder del escenario puede conmover los corazones de los oyentes, y la política siempre es un territorio peligroso para aquellos que hablan con demasiada franqueza. En 1931, cuando Lyon cumplió 16 años, la Gran Depresión arrasó Canadá como una muda de invierno. La tasa de desempleo alcanzó el 27% y las filas de desempleados se extendían hasta el final de la calle. Mientras sus amigos abandonaban la escuela para buscar trabajos ocasionales, Lyon buscaba en los depósitos de chatarra cables de cobre y cables eléctricos rotos. Quería construir su propia radio,
una pequeña máquina que pudiera transmitir voces por el aire. Con $2,75 que había ahorrado repartiendo periódicos y el plan de construcción de un mecánico local, Lyon construyó una radio de superheterodino de 5 tubos en la esquina del sótano de carbón. Su padre no le permitía encender la luz, así que trabajaba a la luz parpadeante de las velas, cuyos cálidos y giratorios proyectaban sombras en la pared. Cuando la radio emitió las primeras notas, voces de Chicago y luego Pittsburgh, tembló de felicidad. Pero esta alegría duró solo unos minutos. Cuando su madre, Dora, escuchó los ruidos provenientes del sótano, entró en pánico. Pensó que estos intérpretes eran solo vagabundos, no diferentes a los artistas de circo. Destrozó la radio con un rodillo. Un acto que surgió de su antigua amargura. Un pariente que había fracasado en la industria del entretenimiento había llevado a toda la familia a la desgracia. Lyon guardó silencio. Recogió los escombros y los llevó al garaje del vecino. Reparó el dispositivo y todas las noches, desde medianoche hasta las 2 de la madrugada, se sentaba frente a su micrófono casero y leía los titulares con su voz profunda y clara. El pequeño Nenel, el pequeño sótano, se convirtió en su propia estación de radio, el único lugar que le permitía escucharse a sí mismo. En junio de 1972, Lyon se graduó de la escuela secundaria en medio de la época más desoladora. El desempleo en Canadá había alcanzado el 30%. Un tío compasivo le ofreció un trabajo en el Imperial Bank con un salario de 15 por semana, un puesto estable. Pero Leigh Lyon se negó. En lugar de elegir la seguridad, eligió su pasión. Se inscribió en clases de actuación en el Little Ottawa Theatre, donde la matrícula costaba $8 por mes. En su bolsillo solo le quedaban $23. Cuando Daniel Green se enteró, se enfureció. Se desató una discusión tan fuerte que los vecinos tuvieron que llamar a la policía. En medio del conflicto entre padre e hijo, Lejeune tomó una decisión que le cambió la vida. Eligió un nuevo nombre, Leigh Lauren, después de leer sobre el río escocés Lauren. El nombre sonaba a la vez suave y fuerte como una declaración de que seguiría su propio camino. Para pagar la matrícula del primer semestre, empañó el reloj de oro de su padre, la herencia familiar más valiosa. Este acto provocó que padre e hijo apenas se hablaran durante 3 años. Pero Lauren sabía que si no pagaba ese precio hoy, nunca se atrevería a soñar. Es soñar con el mañana. En 1939 Lauren Green se unió oficialmente a la emisora CBC en Toronto, poco después de cumplir 24 años. Anteriormente había estudiado en el Playhouse Theatre en Nueva York y había regresado a Canadá con una voz cuidadosamente moldeada. En la CBC, ascendió rápidamente al puesto de principal presentador nacional de noticias, tan famoso que incluso inventó un reloj de arena para controlar la duración de las transmisiones en vivo, una herramienta que luego se utilizó ampliamente en toda la industria de la radiodifusión. Los medios lo llamaron la voz de Canadá, pero luego estalló la Segunda Guerra Mundial. Todas las noches, Lauren leía los informes de pérdidas. La voz que antes era cálida y transmitía confianza, ahora se había convertido en el sonido de la muerte. Más de 45.000 soldados canadienses cayeron, y su voz, profunda y seria, recibió gradualmente un sombrío apodo: la voz de la muerte. Esta presión pesaba mucho en el alma del joven. Después de cada noticia, guardaba silencio y se preguntaba si traía esperanza o desesperación. Incapaz de soportar esta obsesión, dejó la CBC
y se unió a la Real Fuerza Aérea Canadiense, donde continuó sirviendo en documentales de guerra como Fighting Norway y Churchill's Island. Este último incluso ganó un Oscar. Pero cuando terminó la guerra, la CBC exigió una parte de sus ingresos de proyectos externos. Él se negó. Por segunda vez en su vida, decidió irse, esta vez por honor profesional. En 1934, Lauren Green abrió la Academia de Radiodifusión en Toronto. Enseñó técnica del habla, transmisión emocional y actuación, un modelo de formación pionero en Canadá. En las sencillas aulas inspiró a las generaciones siguientes, incluidos Leslie Nielsen y el alcalde Moo. No ganaba mucho dinero, pero decía que si no puedo cambiar el mundo, al menos puedo enseñar a otros a hablar de ello con honestidad. En 1951, fue cofundador del Jupiter Theatre, que en solo 3 años representó piezas F, incluidas 4 de autores canadienses. Intento de reafirmar la identidad artística nacional. Aunque el teatro cerró nuevamente en 1954, Lauren lo consideró un hermoso experimento. Luego, en 1950, a la edad de 37 años, decidió dejar su hogar y llevar su sueño a Hollywood. En la CBC había ganado $200 por semana. En Hollywood volvió a empezar de cero. Recibió una beca de arte del gobierno canadiense por valor de $3,000. Pero su voz profunda y autoritaria hizo que los directores en Estados Unidos a menudo le ofrecieran papeles de villano. Los rechazó todos. La oportunidad llegó inesperadamente cuando Orson Welles escuchó a Lauren por casualidad en un monólogo en un programa de televisión. Impresionado por su timbre profundo y su estilo de actuación discreto, Welles lo presentó a los grandes estudios de cine. Lauren aún invirtió $500 en entrenamiento vocal, no para cambiar su voz, sino para asegurarse de que el público no lo olvidara cuando hablara. En 1953, fue invitado a comentar el documental The Heart of Time sobre pruebas atómicas. Sin embargo, cuando descubrió que el gobierno había recortado las imágenes de malformaciones en animales, inmediatamente rechazó la aceptación del salario de Solalas y se retiró del proyecto. Esta decisión le costó una gran oportunidad, pero le valió el respeto de los opositores a la energía atómica. Un año después, Warner Brothers firmó oficialmente un contrato con él por un salario de $1,000 por año. Del chico que dormía en sacos rellenos de periódicos al hombre que estaba a punto de convertirse en una leyenda de Hollywood, Lauren Green, más tarde conocida como Lo Green, salió de las sombras y llevó la voz de toda una generación. Durante el rodaje de la película de crimen Tidepot, donde Lauren Green todavía estaba demostrando su valía en la industria cinematográfica, sufrió un accidente memorable. Mientras interpretaba una escena de acción sin doble, se rompió la nariz. La sangre empapó su cuello. El equipo sugirió detener el rodaje, pero él simplemente negó con la cabeza. Sin analgésicos, sin descanso, continuó actuando el resto de la escena. Esta persistencia obligó a toda la tripulación a respetarlo, y este papel, aunque no era un papel principal, le ayudó a ser reconocido como un verdadero actor. Tidespot recaudó $1,2 millones, una suma considerable para la época, pero lo más importante fue el respeto que cosechó. Un año después, en 1946, Green se enfrentó a una decisión audaz. Rechazó un contrato televisivo a largo plazo por valor de $25,000, un honorario envidiable, para participar en un proyecto radiofónico que solo pagaba $300 por episodio,
llamado The Garrick Power Story. En este programa encarnó a un científico que advertía al público sobre los peligros de la radiación radiactiva. Para muchos fue una decisión loca. Para Green fue una decisión de conciencia. Quería usar su voz para decir algo útil. Para transmitir el mensaje con precisión, él mismo estudió en la UCLA, investigando sobre física nuclear, el mecanismo de la radiactividad y sus efectos sobre el medio ambiente. The Garrick Power Story duró solo 26 episodios. Pero fue precisamente este programa el que llamó la atención de la comunidad científica. Algunos investigadores, incluido Linus Pauling, le agradecieron en cartas por la forma en que acercó la ciencia al público de una manera humana. En 1957, corrió otro riesgo. Fundó su propia empresa, Lauren Green Enterprises. Invirtió todos sus ahorros de miles en el primer proyecto. Un documental sobre la guerra de 182 con un presupuesto previsto de $50,000. NBC mostró interés, pero cuando exigieron el uso exclusivo de su voz durante 5 años, Green se negó inmediatamente. El acuerdo fracasó. Había gastado $35,000 en investigación y equipo, dinero que nunca volvió a ver. Cuando la presión financiera se hizo demasiado grande, tuvo que vender su pequeña casa en Bevank, la primera casa que había comprado a su llegada a Hollywood. La vendió por $16,000, aunque la había comprado por $18,000 solo 3 años antes. Esta casa había sido una vez un símbolo de su sueño americano, y cuando ahora tuvo que venderla, Green firmó silenciosamente los papeles y solo dijo una frase: «Hay pérdidas que no se pueden medir con dinero». A partir de ese momento, juró no volver a firmar un contrato con cláusulas poco claras. Más tarde, en la cima de su carrera, siempre exigió una participación en las ganancias y la participación en la creación del contenido, lecciones que había aprendido de este amargo fracaso. Mirando hacia atrás en su camino, se puede ver que todos los desafíos, desde la radio en el sótano de carbón, hasta el reloj empeñado de la puerta de la tienda en llamas, hasta la casa vendida barata en Bevank, formaron a un hombre que no se rendía fácilmente. Cada cicatriz era una lección, y cada lección lo acercaba a su destino, una estrella que el mundo pronto vería. Antes de que la gente viera su rostro en la pantalla, habían escuchado su voz mucho antes. A principios de los años 40, la voz profunda y digna de Lauren Green resonaba todas las noches a través de las ondas de radio canadienses. No leyó noticias de entretenimiento. Leyó sobre la guerra, sobre la gente que había caído lejos de casa. De 1940 a 1945, durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, Green se presentó regularmente ante el micrófono, anunciando los nombres de los soldados caídos y entregando noticias de guerra actualizadas. Su voz, a la vez tranquila y majestuosa, hizo callar a millones. Lo llamaron la voz de la perdición. Muchas familias todavía dicen hoy que temblaban cuando escuchaban sus noticias por miedo. El siguiente nombre podría ser el de su hijo o el de algún familiar. Más de 2 millones de canadienses lo escuchaban todas las noches, no solo como presentador de noticias, sino como un eco del dolor colectivo. Durante este tiempo, Green también sirvió como oficial de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Todos los días tenía que usar 2 uniformes. Guerra, uno para la radiodifusión. Ambos eran pesados de diferentes maneras. Uno olía a pólvora, el otro llevaba el sonido de las lágrimas. Más tarde confesó que estas noticias le causaban pesadillas duraderas. Cada vez que cerraba los ojos, veía listas interminables de nombres.
Cuando la guerra terminó en 1940, Green buscó una manera de crear algo aliviador. Inventó un tipo de reloj de cuenta regresiva que le mostraba al presentador cuánto tiempo de transmisión quedaba. Este dispositivo se convirtió rápidamente en un estándar de estudio en muchas estaciones de radio. Con los ingresos de su invento, abrió la Lauren Green Academy of Radio Arts en Toronto, la primera escuela en Canadá que enseñó el arte de la transmisión. De 1945 a GGA, la escuela formó a 381 estudiantes, y el 90% de ellos encontró trabajo en la industria de la radiodifusión. Entre estos rostros jóvenes se encontraba Leslie Nielsen y James, dos nombres que luego se convirtieron en leyendas de la pantalla. Green les enseñó no solo la técnica del habla, sino también cómo contar historias con el corazón. Pero era un gran artista, no un hombre de negocios. Gastó demasiado en equipos, profesores y el edificio. Para 1905, la escuela estaba en bancarrota. Tuvo que vender todas las instalaciones y utilizó el escaso dinero restante para comprar un billete a Hollywood. Este viaje casi lo arruina. En la capital del cine, Green no fue bienvenido. De 1952 a 1909 fue rechazado constantemente. Los directores dijeron su voz: «Sé demasiado estricto, no encaja con comedias o papeles románticos». Solo fue elegido para papeles como profesores fríos, oficiales rígidos o abogados secos. En 7 años, Green solo apareció en 12 programas de televisión y 4 películas. Sus ingresos eran tan bajos que tuvo que aceptar trabajos de doblaje anónimos para ganarse la vida. Para 1957, pensó cansado y casi sin fe en dejar Hollywood. Fue su esposa quien le aconsejó que aguantara solo un año más, y este año cambió toda su vida. En 1958, la actuación de Green durante una transmisión de televisión en vivo en la serie Studio One llamó la atención de los productores de Bonanza. Reconocieron algo raro en su voz. Era a la vez autoritaria y bondadosa. Inmediatamente antes, había aparecido en la película The Buccaneer junto a Jules Briner y Sharon Heston. Un pequeño papel que, sin embargo, marcó con dignidad natural. Nadie sabía que el hombre al que una vez se le había puesto el apodo de la voz de la muerte se convertiría solo un año después en el padre del salvaje oeste, un símbolo de fuerza y humanidad en la televisión estadounidense. Durante el entrenamiento de lucha con espadas para una escena de acción, Lon Green, que todavía llevaba dentro la determinación de un hombre que no aceptaba límites, fue cortado tan profundamente que una pequeña arteria de su pierna fue cortada. La sangre fluyó en largos rastros sobre el suelo de madera, pero no gritó. Mientras el médico le daba puntos, Green simplemente miró en silencio al techo, como si el dolor físico no fuera comparable a los desafíos que había enfrentado en su vida. A pocas semanas del inicio del rodaje, ocultó la lesión. La vendó él mismo y se fue como si nada hubiera pasado. Bajo los gruesos pantalones y los focos en el set, luchó contra el dolor cada minuto. 2 veces se rompieron los puntos y tuvo que visitar en secreto un hospital cercano por la noche para recibir tratamiento. Solo su esposa y su médico personal sabían lo grave que era realmente la situación. La infección se extendió rápidamente y casi le cuesta la vida. Pero Green no dejó de trabajar. En 1959, cuando su salud acababa de recuperarse, recibió una invitación que lo cambiaría todo: un papel en la nueva serie occidental llamada Bonanza. A la edad de 44 años, pudo elegir el papel del padre,
o el del hijo mayor. Llamó a su exalumno Leslie Nielsen y le pidió consejo. Leslie solo respondió: «Acepta el papel del padre. Él es el centro de todo». Greene siguió el consejo. Firmó un contrato de 7 años y asumió el papel de Ben Cartwright, el líder del rancho Ponderosa. El honorario inicial fue de $20 por episodio, una suma inusualmente alta para la época. Bonanza también fue una de las primeras series de televisión en color, que se estrenó el 12 de septiembre de 1959. Sin embargo, la primera temporada no fue tan exitosa como se esperaba. Después de solo 16 episodios, Greene amenazó con dejar la serie. Sintió que el personaje de Ben Cardry fue representado de una manera demasiado fría y seca. Un hombre con un arma, no un padre. En una reunión con los guionistas, dijo sin rodeos: «Si no pueden darle un corazón, me iré». En ese momento, Bonanza solo ocupaba el puesto 45 en el ranking y estaba a punto de ser cancelada. Los productores escucharon. A partir del episodio 13, escribieron a Ben como un padre cálido y bondadoso, que criaba a sus hijos con razón y compasión. Este cambio no solo salvó la serie, sino que también moldeó todo el espíritu de Bonanza. Para el año, el programa subió al puesto número 2 en el ranking nacional y se convirtió en un símbolo cultural. Pero detrás de los focos comenzaron a aparecer grietas. Greene entró en fuertes conflictos con C. Pernell Roberts, el actor que interpretó al hijo mayor. Pernell acusó a Greene de comportarse como un jefe y de intentar controlarlo todo. Discutían sin cesar, y una vez se gritaron tan fuerte que el director tuvo que interrumpir el rodaje. Greene creía que solo estaba defendiendo el espíritu común. Pernell lo veía como pura arbitrariedad. Para 1964G, Greene recibía $1 por episodio además de sus honorarios de consultoría, mientras que Roberts seguía recibiendo solo la cantidad básica. Esta desigualdad profundizó el conflicto. Cuando Pernell Roberts dejó la serie en 1965G después de 202 episodios, Michael Landon bromeó: «Solo tenemos que poner una hoja menos sobre la mesa. Ahora dividimos entre 3, en lugar de entre 4». Pero para Greene, esta salida dejó un vacío profundo. Había considerado a sus compañeros actores como a sus propios hijos, y ahora esta familia en la pantalla se estaba desmoronando. A pesar de las tensiones, Greene se mantuvo firme en sus ideales. En el episodio 13 de la primera temporada, había preguntado a los productores: ¿por qué apuntamos constantemente con armas a otras personas? Y su propia respuesta marcó la dirección de toda la serie. Los Cartwright debían ser más amables que violentos. Esto convirtió a Bonanza en el punto de referencia del género humanista, al centrar las historias en la justicia, la compasión y el amor paterno, no solo en balas voladoras y caballos galopantes. Cada episodio contenía una lección moral, una filosofía de vida. Greene había insuflado a Ben Cartwright una parte de sí mismo, el hombre que cada noche había leído los obituarios y comprendía profundamente el valor de la vida. Para 1961, recibió $10,000 por episodio. Pero el 20% de eso, alrededor de $2,000, lo donó en secreto a los huérfanos de guerra, en Canadá. Nunca lo hizo público. No fue hasta que la Oficina de Impuestos de Estados Unidos realizó una auditoría en los años 70 que descubrieron que la cantidad que había donado en secreto superaba los $400,000, lo que equivale a casi 2.8 millones en la actualidad.
Esta era su forma de espiar el recuerdo de su hermano, que había muerto en la pandemia de gripe de 1918, y de los niños que había visto solos en medio de los escombros europeos. Muchos años después dijo: «No puedo salvar el mundo, pero si mi voz puede ayudar a alguien, la usaré». En la cuarta temporada, Green dirigió su primer episodio titulado War Wagon, 1972, a 1973. Reescribió una escena para el bloque con el fin de destacar el mensaje del bienestar animal, lo que muchos especialistas se negaron vehementemente a hacer. Algunos incluso abandonaron el set. Green permaneció en calma. Si contamos historias sobre misericordia, entonces la misericordia también debe aplicarse a los animales. En 1964, cuando Bonanza alcanzó la cima de su fama, su vida privada se convirtió en tema de la prensa sensacionalista. Se reveló una aventura, un escándalo que sacudió al público. Estaba casado con Rita Haas desde 1938. Había tenido 2 gemelos en 1944. Y ahora la imagen del padre ejemplar en la pantalla se estaba volviendo frágil. Al mismo tiempo, la afirmativa canción de Lord Green, Ringo, sorprendentemente alcanzó el puesto número 1 en las listas de éxitos el 5 de diciembre de 1964, y se mantuvo allí durante 6 semanas. En el centro de atención, en medio de aplausos y fama, sintió una profunda culpa. Tal vez por eso él mismo participó en la redacción de un episodio sobre el valor de la familia como una forma de expiación. Muchos jóvenes pensaron: Ringo Handel de Ringo Starr. Pero en realidad la canción era una historia sobre honor y redención. Exactamente lo que Green estaba experimentando. Las regalías de la canción por valor de 500.000 lireos, Pinies las donó en su totalidad a organizaciones que se oponían a las armas atómicas. Green había trabajado con el National Film Board of Canada. Había visto las verdaderas consecuencias de las pruebas atómicas y no podía guardar silencio. Incluso escribió cartas a senadores estadounidenses exigiendo un cambio en la política. Este comportamiento alienó a los espectadores conservadores, pero Green no se arrepintió. Una vez leí los obituarios. No podía guardar silencio cuando veía a la gente creando la muerte de nuevo. Para 1966, IG surgió otro conflicto. Esta vez con Michael Lon. Lon quería incorporar más elementos románticos para atraer a un público más joven. Green se opuso porque temía que esto diluyera el espíritu de Bonanza. Cuando Landon comenzó a dirigir él mismo, los dos se dividieron en 2 direcciones creativas diferentes. Las tensiones aumentaron y en el set, la atmósfera de padre e hijo en la pantalla se transformó gradualmente en una silenciosa lucha entre bastidores. Para Green, Bonanza nunca fue solo una serie de televisión. Era su legado, su última oportunidad de usar su voz para el bien. Pero como toda leyenda, su viaje estuvo marcado por conflictos trágicos y heridas que solo los involucrados podían entender. La presión del éxito de Bonanza creció, pero Lauren Green se mantuvo firme en sus ideales. En la 7ª temporada, promovió activamente episodios que trataban temas delicados como el racismo, una rareza en la televisión de los años 60. El episodio The Wish, que él mismo ayudó a crear, se convirtió en un hito. Green insistió en que los papeles de los nativos americanos fueran interpretados por los propios actores indígenas. Esta decisión le valió innumerables cartas críticas, pero también le valió el respeto de los críticos y de las organizaciones de derechos civiles, ya que rompió las antiguas fronteras
entre el entretenimiento y la responsabilidad social. Gracias a estos esfuerzos, Bonanza mantuvo su lugar entre los 5 programas más vistos durante años. Cuando la serie terminó en 1973, Green se había convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión estadounidense. Durante 14 años, fue el rostro del padre fuerte, bondadoso y firme, un icono de la edad de oro del género occidental. Pero hasta G, a la edad de 63 años, Green dio un giro sorprendente. Asumió el papel del comandante Adama en Battlestar Galactica, un paso audaz que lo llevó del desierto al espacio. El papel de líder de la humanidad en la lejana galaxia no fue solo un nuevo reto, sino también una prueba de su constante cambio. La voz cálida y profunda que en los años 40 hizo temblar a millones de oyentes de CBC Radio, con noticias de guerra, ahora traía esperanzas a una nueva generación de espectadores. Anteriormente, Green había demostrado su profundidad como actor en The Harness, 1971, una película para televisión basada en un cuento de John Steinbeck. En el papel del granjero que soporta la vida bajo el dominio de su esposa enferma, mostró emociones introspectivas sutiles que diferían mucho del inquebrantable Ben Cartwright. La película alcanzó una calificación de 8.0 de 10 puntos en IMDb y fue calificada como una de sus actuaciones más humanas. La vida de Green también estuvo marcada por muchos trastornos. Después de su primer matrimonio con Rita Hans y sus 2 gemelos, se casó con Nancy Dill en 1961 y vivió con ella hasta el final de su vida. Estas pérdidas y cambios personales se convirtieron más tarde en material valioso para su actuación. Cuando Bonanza terminó, Green eligió un camino más fácil. Apareció en programas como Mission Impossible y narró documentales. Ya fuera que dejara el salvaje oeste o se embarcara hacia el espacio. La Green mantuvo su identidad, un artista que siempre trató de contar historias sobre la humanidad, el coraje y la fe en la gente. De vuelta en los años 40, Lo Green dejó su primera huella a través de su voz profunda y conmovedora en documentales como Churchill's Island, War Clouds in the Pacific e Inside Fighting China. Esta voz, que una vez fue un símbolo del miedo en tiempos de guerra, se convirtió gradualmente en su herramienta más poderosa. En los años 70, Green encontró un nuevo estilo narrativo más bondadoso. De 1974G a 1975G, presentó Last of the Wild, una serie que exploraba la belleza salvaje de la Tierra. No fue solo un trabajo, fue su forma de utilizar la voz, que una vez difundió noticias de guerra, para hablar sobre la vida, la naturaleza y la creencia de que este mundo merece ser preservado. Y luego, en 1980G, alcanzó el punto culminante final de su carrera como narrador. El programa New Wilderness, presentado por Lon Green, comenzó en CTV y se emitió durante 5 años, más de 100 episodios hasta su muerte. Este fue el proyecto del que se sintió más orgulloso, donde pudo hablar sobre los temas que le importaban profundamente: medio ambiente, vida silvestre y la frágil belleza de la Tierra. Pero, mientras el público se sumergía en esta cálida voz narrativa, Green nunca olvidó las sombras del pasado. Los últimos años de Bonanza siguieron siendo una herida sin curar en su mente. A partir de la temporada del theft, que se emitió de 1970 a 1971, la serie comenzó a perder su rumbo. Cuando Pernell Roberts se fue y los productores de NBC intervinieron demasiado, todo se volvió gradualmente pesado. Green admitió amargamente que trabajar en esos años
Era como entrar en una casa donde alguien había muerto. En la última temporada de 1972 a 1970 sugirió que Ben Cartwright pasara por un divorcio, un reflejo de su propia vida, para hacer que el personaje fuera más real y accesible. Pero NBC se negó. Temían perder la imagen de la perfecta familia de Pican del programa. Green estaba profundamente decepcionado y sintió que la serie, a la que Rare Fest había regalado su alma, se había vuelto sin alma. Una vez dijo que Bonanza debería haber terminado después de la 6ª temporada, cuando el corazón de la historia aún estaba intacto. Cuando Dan Blocker, el actor que interpretó a su hijo, falleció en 1972, Green supo que Bonanza había llegado a su fin. Aunque NBC intentó salvar la serie con nuevos personajes, el vínculo entre los Cartwright se había roto. Y entonces llegó la verdad en un breve anuncio. El lunes se informó al equipo de que el programa sería cancelado el miércoles. Nadie tuvo tiempo de despedirse. Después de 431 episodios, Bonanza terminó silenciosamente el 16 de enero. 1973 sin escena del atardecer, sin abrazo final, solo con un silencio vacío. Después, Green entró en conflicto con Michael Landon sobre el manejo de los sucesores de Bonanza. Opinaba que los intentos de reactivación ya no respetaban el legado original, especialmente el recuerdo de Dan Blocker. Los dos nunca se reconciliaron por completo y las tensiones persistieron hasta la muerte de Landon en 1991. La Green falleció el 11 de septiembre de 1987 en el St. John's Hospital de Santa Mónica tras sufrir graves complicaciones después de una operación. Tenía 72 años. El proyecto Bonanza de Next Generation, que esperaba realizar, nunca se hizo realidad. A su funeral asistieron unas 500 personas, amigos, colegas y fieles fans. Michael Landon y Pell Roberts estuvieron presentes y permanecieron en silencio uno al lado del otro como hijos de una antigua familia. Aunque se ha ido de nosotros, Green dejó un legado duradero. Se convirtió en presidente del National Wildlife Fund. Escribió el libro Lauren Green's Book of Remarkable Animals y continuó inspirando a través de New Wilderness, que se repitió durante años después de su muerte. La voz que resonó en los oscuros días de la guerra y difundió el miedo a la muerte se transformó en la voz de la esperanza y la paz. De corresponsal de guerra, Green se convirtió en narrador de la vida. Y en películas como Yellowstone de hoy, donde Kevin Costner interpreta el papel del padre que defiende a su familia y su tierra, todavía se ve el espíritu de Ben Cartwright y, más allá, la figura de Lon Green, el hombre que utilizó su vida para contar historias sobre la humanidad. Si has leído hasta aquí la historia de la Green, el hombre detrás de la leyenda de Bonanza, seguramente te ha conmovido de una manera especial. Una voz que una vez resonó en medio de la guerra se convirtió en un símbolo de bondad, amor paterno y fe en la humanidad. ¿Qué opinas sobre su decisión de dejar Bonanza en su apogeo, solo para preservar el verdadero valor del personaje y la historia? Comparte tus pensamientos a continuación. Tengo muchas ganas de conocer tu perspectiva. Y si te encantan las historias de fondo emocionales como estas sobre personas que cambiaron la historia del cine y la televisión, no olvides hacer clic en Me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los siguientes episodios. Cada una de sus suscripciones es una gran motivación para mí, para continuar contando historias auténticas e inspiradoras como el viaje de Lon Green